Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, después de aquel primer programa en vivo donde todo era mucha presión y tantos meses sin filmar no funcionaban bien las cosas, estamos de vuelta. Y qué bueno que pudiste colocar tus preguntas. Hubo algunas que quedaron en el tintero y pues prometí que siempre las que quedaran las íbamos a enfocar antes de empezar el programa. Varias preguntas de las que nos hicieron es si una persona que no tiene el amor de Dios en su corazón es salva o no salva. Y la otra pregunta era de que toda la vida nos han enseñado que confesar a Jesucristo como nuestro Señor ya nos hace salvos. Y entonces vinieron muchas preguntas sobre este tema y pude darme cuenta de que hay una carencia de entendimiento en el pueblo de Dios sobre lo que es vivir el amor de Dios y conocer lo que es el amor de Dios. Saber lo que Dios hizo siendo Dios para salvarnos a nosotros, venir a rescatarnos, pagar con su vida un precio para comprarnos de vuelta. Y queremos empezar en donde exactamente terminamos el primer lunes, que fue en Romanos capítulo 10, donde se habla de la confesión y la salvación. En el versículo 9 de Romanos capítulo 10 dice así: que si confesamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Y da una explicación de el por qué cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó dentro de los muertos. Dice cómo opera esta confesión y esta manera de creer. En el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y entonces, desmenuzando estos versículos, tenemos lo siguiente: que si nosotros confesamos que el Señor Jesús es nuestro Señor, nosotros estamos confesando para salvación. Ahora, hay que entender la palabra cuando nosotros decimos que si confesamos al Señor como que Él es nuestro Señor. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, se manejaba en aquel tiempo la compra de los esclavos y habían algunos que eran ya siervos. El esclavo es aquel que es comprado por un precio y él no tiene derecho a más que obedecer, trabajar y comer. Eso es la vida de un esclavo. La vida de un siervo es una persona a la que se le paga una remuneración por servir a su amo. Cuando aquí está hablando de que aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor o que Jesús lo reconoce como Señor, se está hablando de la palabra que aparece en el griego como kairos. Cuando usted, kurios, cuando usted habla de la palabra kurios, usted tiene que entender lo que la palabra dice, porque eso es lo que se está tratando allí en el versículo número 9 de Romanos capítulo 10.
Es lo mismo el ser dueño, señor, propietario de nosotros, porque nos ha comprado con la sangre de Él nos compró. Pertenecíamos a otro y el Señor nos ha comprado a ese otro por el precio de su vida al derramar la sangre. Entonces ya quien dominaba nuestra alma y era el Señor de nuestro ser, el que estaba entronado dentro de nosotros, que era el mal, ahora al mal se le ha pagado con la vida de un santo que fue expiado por Dios y dijo: acepto como propiciación a Jesús. Y entonces, fuera de que fue aceptado por Dios como sacrificio de pago por el pecado, Él venció al pecado que nosotros llevamos encima. Entonces, cuando usted puede entender lo que significa recibir al Señor como el Señor, entonces ya usted empieza a entender que usted ya no es del pecado, sino que usted ahora le pertenece a Dios, porque Jesús con su sangre te compró para que tú ahora seas esclavo del Señor. Pero esto es lo que significa la palabra curios. Pero el Señor ni siquiera como esclavos nos trata como siervos. ¿Por qué razón? Porque fuera de servirle a nuestro Dios, Él nos remunera por la fe. No dice la Escritura que todo el que se acerca a Dios crea que Él exista, porque Él es galardonador, pagador de todo aquel que se acerca creyendo que Él es. Pero cuando tú entiendes esa palabra de que fuimos comprados por el Señor, y Él coloca primero el identificar la compra, y después habla de creer en Él, y se cree con el corazón que Jesús fue resucitado por Dios. Si tú puedes creer eso, tú eres salvo. ¿Y por qué estamos retomando esto? Bueno, lo estamos retomando porque terminamos hablando, perdón, tomo agua. Terminamos hablando de que hay cantidad de personas que van a una iglesia, escuchan un mensaje e inmediatamente tienen arrepentimiento por el daño que le hicieron a X persona y entregan su vida al Señor. Y hablaba de que tenemos que remontarnos a lo que hacían los antiguos, y hablo de los antiguos no porque sean muy viejos, porque a mí me tocó mirarlos, pastores que hacían los llamados a entregarse al Señor. Ellos le enseñaban a la persona que se arrepentía, que se estaban arrepintiendo de haber hecho el mal, pero que al mismo tiempo de el dolor causado por el pecado a Dios, ya que Dios nos había comprado a precio de sangre. Entonces la persona tenía un arrepentimiento, pero una contrición también, de haberle hecho daño a Dios cuando se pecó. Entonces ahí venía la parte que es la que el Señor habló a los apóstoles, diciéndole que ellos testificarían de Él cuando viniera el Espíritu Santo con poder sobre ellos. Y esto se ha manejado más que todo como si solamente estuviéramos tratando y hablando de unción, de poder y de gloria. Pero aquí lo más importante es que la persona que recién tiene ese arrepentimiento se le lleve a la contrición con Dios, porque debe de haber un grupo que esté testificándole a esa persona, si no ese día, después, hablando de lo que Dios hizo por él.
Es una de las consecuencias por las cuales hay congregaciones que se levantan muy fuerte, porque la enseñanza que se da es muy motivadora. Pero llega el momento en que hay que hacer uso de la fe. Como hablábamos la semana pasada en Santiago capítulo 1 versículo 2, donde dice que la gran cantidad de aflicciones y tribulaciones, vamos a leerlo, habla ahí en Santiago capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiere decir que nos está enseñando el Espíritu que tenemos que tener un sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. La pregunta es, ¿nos encontraremos en un sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas? ¿O estamos empezando a desesperarnos y a desconfiar de que tantos años en abundancia de pan, porque no había la crisis de hoy, no había el momento de hoy, había menos oportunidades de trabajo que hoy, todo era mucho más reducido ante este cataclismo mundial? Entonces es aquí en donde él dice que en esas pruebas ellos estaban gozosos. Y ellos estaban gozosos porque sabían que la manera de mirar la mano de Dios actuar en su vida era en los momentos difíciles. Porque los momentos difíciles son el combustible para que la fe se active. Es en donde Dios te da las ideas de oro, es en donde Dios te lleva a una atmósfera de lo sobrenatural. Pero ¿cómo no permitir que esa fe flaquee? Bueno, si tu evangelio ha estado solamente atizado, crecido, rebustecido solamente en conocer la bendición que sostiene la mano de Dios y no conoces al Dios que tiene la mano, pues en este momento debe de estar pasando unas angustias tremendas. Debe de no haber la paciencia, debe de perderse la serenidad y mirar en dónde está ese Dios del que hemos estado hablando por tanto tiempo. Y esto radica en una sola cosa. Las últimas décadas, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha solo sido bombardeada en que ha fracasado porque no tuvieron conocimiento de la palabra. Y cuando yo voy a los originales, me doy cuenta que no fue por conocimiento, sino por el entendimiento del conocimiento. Porque qué más que el pueblo judío no conocían de la Escritura, pero no entendieron el tiempo de la manifestación del Señor Jesús. Así mismo está pasando con la iglesia del Señor hoy. Una iglesia rebustecida solamente en bendiciones, bendiciones, prosperidad, bendiciones, prosperidad, salud, salud. Pero nos olvidamos de lo más importante. De conocer cómo Dios nos amó a nosotros. Porque si tú no conoces cómo Dios nos amó, tu fe va a ser conocimiento en este tiempo. Por una sencilla razón. Una fe que no esté enraizada en el amor de Dios, su fundamento es conocimiento, no el amor de Dios. Por eso es que en este momento hay una estampida de todas las iglesias. Porque lo que se ha escuchado por años parece que no es la fórmula para que hoy en día se abra la puerta. Y lo que pasa es que en la abundancia de pan no se enseñó que era importante saber que tu fe tiene que estar fundamentada, alimentándose del amor que Dios tuvo por nosotros. Entonces hay cantidades de personas que solamente conocen de Dios la bendición, la bendición, la bendición y la prosperidad. Y en este momento tú
tú necesitas que tu fe esté en algo más que promesas y herencia. Tú necesitas conocer y saber el amor con que te amó Dios. Por eso dice que aquel que confiesa que Jesús es el Señor. ¿Qué persona le va a dar voluntariamente su amor a otra persona si no sabe que la otra persona le ama de la misma manera o más que esa persona? En la vida real, si a ti no te aman, tú no amas. Tú puedes hacer el esfuerzo por amar y perdonar y amar y orar por la persona, pero no le vas a dar el mismo amor que le das a tu pareja, a tu hijo. Por la sencilla razón de que si aquel, por eso es que el Señor dice, ¿osará alguno morir hasta por un hermano, por un amigo, pero muere por tu enemigo? Solamente el amor de Dios. Cuando nosotros no conocemos ese tipo de amor que el Señor tiene por nosotros, pues nuestra fe en este momento no está enraizada en el amor de Dios, sino que la plataforma de toda nuestra fe ha sido conocimiento de la palabra y no el entendimiento de lo que Dios es capaz de hacer, hizo y hace y seguirá haciendo por nosotros. Porque cuando aquí dice de creer con el corazón que Dios le resucitó de los muertos, ya ahí cambia completamente el panorama. No es solamente saber que Él me compró con su sangre, sino saber cuánto me amó Dios. Porque la palabra creer que aparece en ese versículo, lo que quiere decir es alguien que ha sido influenciado por la información que se le da de lo que Dios fue capaz de hacer por él, de lo que Dios es capaz de hacer hoy y de lo que Dios va a seguir haciendo hasta que tú estés con él. Porque la palabra que se emplea ahí es la palabra pisteu, que significa darte una información de tal manera que Dios pueda hacerte ver a ti que el amor de Él es de tal manera que cuando tú lo conoces, tu ser interior queda influenciado, convencido, creído de que Dios te amó de una manera impresionante, que tú y yo no habíamos nacido cuando ya Dios nos había amado. Aún más, se había preparado un cuerpo para este tiempo, dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Y que Él en su libro tiene anotado los que iban a ser sus hijos. Ese tipo de predestinación es solamente conocida por Dios. Porque la mayoría de las veces nos da miedo hablar de lo que el apóstol Pablo por el Espíritu trazaba con una normalidad tremenda. La predestinación es algo que tiene que ir conjuntamente con la presencia del Señor. Cosas que son atributos divinos. Pero ya el Señor, que estuvo en el principio y estuvo en el final, ya Él sabe. ¿Quiénes son los que no sabemos? Nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que somos hijos? Bueno, si el Espíritu Santo tiene una regeneración dentro de tu ser y tú puedes ver cómo Dios te ama, pues Él va a regenerar todo tu ser interior y te va a hacer conocer cómo Él te ama. Y esa confianza te va a hacer que en este tiempo tú sepas que no vas a ser arrebatado de la mano de Dios a pesar de que las circunstancias sean adversas. Porque si Él fue capaz de bajar de su trono siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2 del versículo 5 hacia abajo, que Él se despojó de su deidad, bajó de su trono para que nosotros pudiéramos ver a Dios viniendo en persona para rescatarnos, y llegado el tiempo Él mismo se introdujo en el mundo para Él
como hombre, pagar con su vida por la tuya y por la mía. Y que los primeros 30 años del Señor los caminó sin la investidura del Espíritu Santo para poder enseñar que sin el Espíritu, solamente obedeciendo la palabra de Dios, sí se podía cumplir la ley sin pecar. Cuando tú puedes entender lo que Dios hizo por ti y por mí, podrás entender todo lo que pasó entre el Calvario y la cruz, la sepultura y la resurrección. Ahí es donde tú vas a creer cuando se te sea enseñado lo que es el amor que Dios tuvo, tiene y tendrá por ti y por mí. Entonces, la iglesia ha carecido de coger no solamente a los recién convertidos, sino a muchos que tienen por años en la iglesia, y estarles martillando y hablando y diciendo de lo que Dios hizo al bajar de su trono, descender de su trono, dejar su gloria para venir a ser como tú y como yo. Y aprendiendo sabiduría y conocimiento como tú y yo delante de Dios y delante de los hombres, hallando gracia y favor delante de Dios y delante de los hombres. Caminó y se mantuvo sin pecar. Porque mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. O sea, cuando habla que no pueda, quiere decir que es infalible, que lo que se vaya a decir no suceda. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, las debilidades. Porque ellas son las que te tientan, ellas son las que te van a codiciar. Quiere decir, cuando tú te conviertes al Señor, y hablo de conversión, cuando tú lo haces su Señor, cuando tú tienes un arrepentimiento genuino y una contrición con Dios, que te duela tu corazón de haberle hecho daño a Dios. Mientras a ti no te duela que pecaste contra Dios y no valores lo que Él hizo por ti, en la debilidad, en la flaqueza tuya volverás a caer. Porque su asiento ha sido la costumbre y el hábito de haberlo hecho por años. Pero una vez que le permitimos que Él sea el Señor y nosotros creemos el amor con que nos amó, por lo cual Él puede salvar nuestra alma, entendemos lo que pasó con nuestro pecado. Entonces Él dice, uno que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Ahora fíjate esto. El Señor en su vida fue tentado y codiciado por el pecado y no pecó. Pero en el momento en que Él va a hacer la expiación por nuestro pecado, mira lo que dice la Escritura. Ven, deja un momentico, allí tú veo que me acordé de algo. Dice la Escritura que Él fue hecho pecado por mí. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado. Quiere decir que Él, cuando fue al Monte de los Olivos a orar, se está refiriendo aquí al que no conoció pecado. Él no había conocido pecado y estaba en el Monte de los Olivos, se disponía a hacer la mayor demostración de amor Dios por nosotros.
le hizo pecado por nosotros. ¡Ja! Quiere decir, el Señor no había pecado. Había hecho todo su ministerio, no había pecado. El pecado lo había codiciado, pero no había pecado. Ahora Jesús tenía que vencer tu pecado y el mío. La debilidad, la flaqueza que hoy en día nos sujeta, la que nos codicia, la que nos tienta. Dios hizo a Jesús pecado. Por eso es que él decía que si podría pasar esa copa, la pasara, pero que si no, que hiciera la voluntad de Dios. Bueno, esa copa contenía todos los pecados de la humanidad. Tanto el de la lesbiana, el del homosexual, el de la prostituta, el del drogadicto, el adúltero, el fornicario, el que roba, el que maldice, la ira, el enojo, el enfermo, todo era puesto sobre Jesús. Él no tenía pecado, pero Dios dijo, mira, tú no tienes pecado, hijo mío, pero voy a colocar en ti el pecado de los que creyeron que tú venías. Y voy a colocar el pecado de los que de aquí para adelante, inclusive de los que te van a matar, hasta que tú regreses a la tierra. El pecado que los tienta y los codicia y los hace caer, lo voy a poner encima de ti y te voy a hacer pecado. Porque era necesario que el Cristo Jesús venciera la tentación y la codicia que a nosotros nos seduce y nos hace pecar. Entonces, cuando una persona cree que Jesús fue resucitado por Dios, tiene que creer todo esto. Porque entonces su fe va a estar basada en el gran amor que Dios tiene por nosotros. No va a estar basada en conocimiento. Porque en la aflicción no te va a servir el conocimiento. Lo que te va a servir es el gran amor que Dios tiene por ti, lo cual da la fidelidad de que lo que Él dijo lo va a hacer. Entonces dice, aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir, esto es maravilloso. Esto que el Espíritu está trayendo es maravilloso. Santo Dios Padre, gracias porque tu Espíritu fluye, Señor, y eres tú, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Mira esto. Cuando en mi debilidad y en mi flaqueza yo caigo, es porque yo no conozco el amor que debe ir acompañado con mi fe. Porque el amor, una vez que se establece en ti, expulsa el pecado. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando habla en Romanos capítulo 5, versículo 6, de que Él es quien nos llena del amor de Dios, el amor de Dios es algo que el Espíritu Santo tiene que crear y recrear en nuestras vidas. Si nosotros no somos creados y recreados en el amor de Dios, no tendrá nuestra fe fuerza para poder decir, creemos con el corazón que Dios le resucitó a los muertos. Porque el que habla de que creemos que le resucitó es el que conoce el Monte de los Olivos, conoce el pretorio donde el Señor fue azotado, donde fue lacerado, donde fue regolpeado, conoce el Calvario, conoce todo el sufrimiento del Señor, en donde todo lo hizo y no fue desobediente, porque Él pudo ver este día donde conocemos de cómo nos amó y darnos cuenta de que pudiendo haber dicho no me claven, no me crucifiquen, se dejó crucificar para que nosotros podamos darnos cuenta de que en nuestra debilidad y en nuestra flaqueza la justicia solamente va a ser en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en una debilidad, en una aflicción, en un pecado,
y tú miras que el Señor Jesús le fue cargado tu debilidad, tu flaqueza, la que hoy te sujeta, te codicia y te lleva a pecar, tú lo miras a Él porque Él fue el que venció el pecado. Él venció el pecado. Lo que a ti y a mí nos tienta y nos aflige y nos entristece y nos codicia, Él lo venció. Y cuando nosotros colocamos nuestra debilidad, nuestra flaqueza en Él, que Él lo hizo por nosotros, el amor que el Espíritu Santo derramó, que inunda, el que te regenera, el amor creativo de Dios que borra de ti todas las cosas malas, se encargará en su forma generativa de expulsar el mal que te agobia hoy. Entonces, la iglesia carece de que las personas tengan este conocimiento claro, que puedan entender cómo Dios nos amó y de qué manera lo hizo. Porque aquel que puede creer y entender que antes de resucitar pasó por el monte de los olivos, el pretorio, el calvario, la cruz, venció el pecado, aquel su fe no es lo que él confiese solamente, sino que él sabe que lo que Dios dijo que confesara está garantizado que va a suceder, porque el mismo Dios que dejó el trono, que dejó la gloria, que vino y se hizo hombre para vencer tu pecado y el mío, tu flaqueza y la mía, tu debilidad y la mía, ese mismo Dios que soportó todo en la cruz, el calvario, los azotes, los clavos y que resucitó, ese mismo Dios, cuánto más no hará si hizo eso de morir por ti y por mí, cuánto más no hará hoy si podemos saber y creer cuánto nos amó Dios. Y eso se cree con el corazón. Entonces, terminemos de leer aquí para seguir. Dice: compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, que lo venció. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El amor de Dios es muy importante en la vida de cualquier creyente, pero necesitamos contristarnos y saber que hay algo que hicimos que le dolió el corazón a Dios cuando lo hicimos mal. Y aquel que se puede quebrantar sabiendo que hizo daño a Dios es el que más fácil puede llegar a la llenura del amor de Dios. Y andamos buscando la unción, la potencia, la gloria, la manifestación de los dones, pero todo eso lo hace el Espíritu, que es el que llena de amor al creyente. Si el amor de Dios no está instalado en nuestras vidas, todas las cosas anunciadas que vienen por la fe y que las hace el Espíritu, o se van a demorar o no van a llegar. Hablaba en unos sermones anteriores en que hay trillones de personas que son hijos, pero nunca experimentaron la vida del Espíritu, porque jamás conocieron cómo Dios les había amado. Jamás habrá poder de Dios sin el amor de Dios. Y donde está el amor de Dios, ahí está de manifiesto el poder. Tengo unos apuntes aquí, este es el libro de mis apuntes. De la recreación. No hay nada más elevado que cuando se expresa el amor de Dios dentro de nuestro ser interior. Porque Dios rechazará siempre el pecado, pero jamás rechazará al pecador.
Y más aún, el amor de Dios es tan inmenso que a pesar de caminar en el pecado, Dios espera que en su amor nosotros conozcamos de cómo nos amó Él, para poder asimismo nosotros poderle confesar como Señor y creer en nuestro corazón que Él es la única manera de salvación. Y cuando nosotros conocemos esto, entramos en una dimensión distinta, porque una vez que tú conoces el amor de Dios, lo primero que sabes es esto: que el amor de Dios lo va a crear en tu corazón el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para crear el amor que Dios tiene por ti. El Espíritu y la palabra siempre van a estar trabajando juntos. El verbo y el Espíritu y el verbo. Inseparables. Él va a usarlo para regenerarte hasta donde nosotros se lo permitamos. Ahora fíjate esto. Cuando tú conoces del amor de Dios, permíteme que parece que hay o mucha unción o tengo muchas luces. Cuando tú conoces el amor de Dios, van a pasar dos cosas por las cuales tu fe va a estar enraizada en lo que Dios hizo. Primero, que te das cuenta que en Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 habla de que Él intercede por nosotros. Quiere decir que lo primero que te vas a dar cuenta es que el Espíritu Santo va a usar la palabra para estar siempre a favor nuestro. Él dentro de nosotros, haciendo ese trabajo regenerativo. Pero a pesar de eso, Hebreos capítulo 7, versículo 25, habla de que, vamos a leerlo. No te olvides de las preguntas que el programa anterior, cuando ya se cerró el programa, fue que entraron todas las preguntas. Mira esto. Romanos 7, 25, hablamos de la intersección del Espíritu Santo dentro de nosotros, a favor de nosotros, colocando en nosotros la voluntad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. De esa manera nos ama Dios, que nos mandó un consejero dentro de nosotros mismos para decirnos qué es lo que la voluntad de Dios quiere hacer. Que hacemos lo contrario porque no escuchamos a Dios. Vamos a orar y pensamos que tenemos nosotros más que decirle a Dios de cómo tiene que hacer las cosas, que ir a Dios para meditar y preguntarle, para escuchar cuál es la voluntad de Dios. Darle ese espacio, ese tiempo al Espíritu Santo para que nos ministre cuál es la voluntad que Dios tiene. Gran amor. Pero no solamente eso. Allá al lado del Padre está Jesucristo intercediendo de la misma manera por nosotros. Dos abogados, uno parado delante del Padre y uno dentro de nosotros haciendo la labor. Una comunicación, palabra, Espíritu, Cristo, Jesús. Jesús al Padre. Mira, el Espíritu Santo ya le pasó la nota, la onda, ya le pasó el informe de cuál es tu voluntad, Padre. Ahora yo les prometo en mi nombre que fuera conforme a tu voluntad, tú le ibas a hacer. Mira cómo dice. Por lo cual Él también es poderoso para salvar, hablando de Jesús, para siempre, a las que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hay un paso. Nos acercamos a Dios a través del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, en el inmenso amor de revelarnos a Cristo Jesús, salvación para la eternidad y la salvación para la vida diaria, enseñándonos la protección y el amor de Dios y cómo Dios nos ama, que no solamente es amor, Dios es corrección, es disciplina, Él es justicia. La gente piensa que porque Dios es amor, si tú tomas decisiones equivocadas, Dios te va a decir: no, papi, te equivocaste, no importa, te amo tanto, te voy a dar un regalo porque te equivocaste. No, a mí la palabra me enseña que si yo me equivoco, voy a cosechar, a recoger lo que yo siembro. Si yo tomo una decisión mala, tengo que tener el resultado de esa decisión. Ahora, el amor está en que, a pesar de mi error y de mi mala decisión, en el trayecto de mi recuperación, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Él no se va a vengar porque yo lo hice malo. No, Él va a utilizar la disciplina para mejorarme. Él usa todo para mi bien. Entonces, en ese amor en que el Espíritu me va a hacer conocer eso, Jesús también está intercediendo por cuanto yo me acerqué al Espíritu para que me inundara de Él. Él de allá arriba va a ser a mi favor. Es maravilloso saber cómo Dios nos ama. Cuando podemos entender de qué manera nos ama Dios, entonces podemos ir a Isaías 53, que fue lo penúltimo que tratamos. En el capítulo anterior, y quedamos a entrar en el 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestras desobediencias, por el pecado, por el error, por la falta. Porque debiendo llevar el castigo, tú y yo, por nuestro pecado, Él lo tomó para sí. Cuando tú empiezas a dibujar en tu corazón de qué manera nos amó Dios, que Él fue molido, triturado por el pecado en su cuerpo físico, y que en su interior, Él era molido, porque el pecado del mundo entero lo asediaba. Imagínate si tú y yo tenemos un pecado que nos codicia, una tentación, y nos ponemos que no sabemos qué hacer con ella. Imagínate cómo fue triturado el Señor con todas las tentaciones de los que habían pasado, de los que eran presentes y de los que estaban por venir. Y pelear con todas y vencerlas. Esa fue la trituración, esa fue la molienda que tuvo dentro de su ser interior. Y fuera de eso, tenía que recibir castigo en el físico, porque aunque Él no había pecado, Él le fue castigado por tu pecado y por el mío. Él fue lacerado. Cuando cada latigazo le arrancaba un pedazo y vertía su sangre, era por ti y por mí. Si tú no puedes concientizarte de lo que Él hizo en su cuerpo por ti, mucho menos podrás poder concientizarte de cómo Él luchó por tu falta y por tu pecado. Pero ahí está el secreto de conocer el amor de Dios. Porque cuando la iglesia es fortalecida en cómo Dios le amó, le ama y le sigue amando, puede darse cuenta de que si Dios hizo eso cuando ni tú ni yo habíamos nacido, ¿cuánto más no hará Dios hoy? Que le confesamos como nuestro papi, nuestro daddy, nuestro Señor. Tenemos que arrepentirnos y volver de nuevo a que más grande que la bendición que sostiene la mano de Dios es Dios. Ver cómo nos amó cuando nos contristamos de tal manera. Tú estás quebrantado en tu ser interior porque no hay manera ni de gratitud ni de palabras para poder pagar ese inmenso amor con que nos amó.
entonces estaremos amando a alguien que nos amó antes de que nosotros naciéramos. Aquel que está arraigado, cimentado, que se alimenta diariamente del amor con que lo amó el Padre. Su fe es un árbol plantado a orillas de agua. Que no importa el verano que haya, no importa el desierto que haya, Él estará alimentándose siempre para tener su tallo verde, sus hojas verdes, sus ramas frescas, sus flores, sus frutos. Porque Él sabe que en la angustia, en la depresión, en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad, Él es de Dios. Que puede que no entendamos lo que está pasando, pero sabemos que Dios nos ama. Que no comprendemos la situación porque es desesperante, pero sabemos que Él está en control. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Dios tiene la presencia para poder ir al mañana y haber predeterminado que nosotros no moriremos. Que tendremos aflicción, tendremos necesidad ahora, en este instante. Pero sabiendo cómo nos ama Dios, mañana hay una nueva misericordia. No sé cuánto haya hecho Dios hasta hoy por ti. Yo sé lo que ha hecho por mí. Y yo sé que si me rescató de donde me rescató, Él no me va a dejar caer ahora. Yo estoy sujetado por el amor enloquecido que Dios tuvo por mí. Y cuando Él te miró en medio del dolor y de la aflicción, Él no dijo, pobrecito, ni déjalo que pase un poco de más trabajo. Dijo, no, me duele que está pasando por eso. Me duele que no lo puede resolver. Pero en mi inmenso amor, el Espíritu Santo lo va a guiar. Necesito que Él le ponga cuidado al Espíritu. Pero para que Él le ponga cuidado al Espíritu, es necesario que mi Espíritu lo inunde de mi amor, para que Él sepa cuánto yo le amo. La iglesia tiene que regresar a ese primer amor. El primer amor es conocer cómo Dios te ama. Se tiene que volver a enseñar a la iglesia en este tiempo. Este no es hay un tiempo para todas las cosas. Un tiempo de abundancia. Ahora viene el tiempo de escasez. Pero en el tiempo de escasez yo sé en quién he creído. Yo sé quién me ama más que la escasez. Yo sé quién me ama más que mi economía. Yo sé quién me ama más que mi enfermedad. Y ese que me ama no me va a dejar caer ni en mi economía, ni en mi enfermedad, ni en mi trabajo, ni en mi empresa. Porque Él me ama y Él ha puesto una misión en mi vida. Y por ese amor con que Él me ama, necesita de mí para que yo pueda enseñarle a otros cuánto Dios nos ama. Esa es la motivación de la iglesia de este siglo. Enseñar al mundo que está en decadencia cuánto Dios les ama, aunque no lo miren. Pero que conozcan del amor de Dios, porque en este último avivamiento el amor de Dios va a ser manifestado. Y lo que la creación está esperando es que los hijos de Dios puedan enseñar el brillo de su salvación. Es enseñar, mira, Dios me ama tanto que en medio de la circunstancia adversa Dios me ha mantenido. Porque el castigo de mi intranquilidad, el castigo de mi economía, el castigo por las malas decisiones, por mis malos errores, por las malas inversiones, por las palabras mal dichas, por los negocios mal hechos, por el trabajo abusado, porque robaba, porque desechaba, por lo que fuera, eso fue sobre Él. Yo me arrepiento de haberlo hecho mal. Y me duele en mi corazón de haber ofendido a Dios. Y por cuanto mi corazón está contrito, yo sé que el castigo de lo que debía de ir sobre mí
fue sobre mi Señor Jesús. De ese amor es que vamos a hablar en los próximos capítulos, y cómo el Espíritu Santo trabaja para recrear el amor de Dios dentro de nosotros. Ven, tomo agua. Mientras, si tienes preguntas y escribes, quiero leer algo que estuve anotando como 2 días después de haber terminado el primer programa. Antes de orar, quiero leerte esto. Pero si tienes preguntas, es hora de que las envíes, porque en el programa anterior llegaron todas juntas cuando ya estábamos para salir del aire. Mira esto. Volviendo a recalcar de que es necesario que la iglesia entre más en el amor de la iglesia por el prójimo, en que la iglesia conozca del amor de Dios, porque el que no conoce del amor de Dios no puede dar amor. Como el que no tiene dinero, ¿cómo va a dar si no tiene? Uno da de lo que tiene, y todo en la vida tiene un tiempo, y los tiempos, lo que hoy es malo, mañana será bueno, y lo que mañana será bueno, pasado mañana no servirá, y habrá que crear otra cosa diferente. Y entonces, basado en eso, comencé a escribir. Me gusta mucho escribir, y saqué esto. Hay un tiempo señalado para todo: tiempo de plantar, y hoy tiempo de arrancar lo sembrado. Vamos a recoger lo que sembramos. No nos extrañemos si estamos recogiendo diferente, porque vas a recoger no lo que creíste, lo que sembraste. Pero hoy vemos tiempo de llorar y de lamentarse, pero será un periodo. Vendrá tiempo de reír y de bailar, cuando nos podamos arrepentir y contristar y comenzar a emanar por lo único que Dios hizo para el mundo: amarlo. Es donde está el mandamiento después de amar a Dios, amar a tu prójimo. Mira esto. Pero estará también tiempo de buscar a Dios y guardar su propósito, aunque tengamos que dar por perdido nuestras metas o visiones plantadas en tiempos de abundancia. ¿Por qué razón? Porque cuando hay abundancia nos ponemos metas inmensamente grandes, proyectos grandes, porque la abundancia lo permite pensar de esa manera. Pero da como resultado que nosotros no consultamos a Dios, sino que nos movimos en algo en donde nuestra fe funcionó por nuestros sentidos, por lo que percibimos, y no le preguntamos a Dios si lo que íbamos a hacer estaba en la dimensión de una fe creíble. Entonces va a haber tiempo, en este tiempo, en donde vamos a tener que dar por perdido nuestras metas o visiones plantadas en tiempos de abundancia, porque es tiempo de desechar todo lo que nos cause tribulación. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no viene con angustia. Si tú tienes un proyecto que empezaste en tiempo de mucho pan para tu mesa, y ahora hay una tribulación tremenda, devuelve el cassette. Pregúntate si en ese tiempo de la abundancia tú consultaste a Dios, o simplemente dijiste: vamos a orar que esto está en la mano de Dios. O sea, le presentaste un proyecto a Dios para que Dios lo bendijera, en vez de esperar que Dios te entregara el proyecto de Él. Entonces ahora, en el tiempo de la escasez, estás pasando una terrible tribulación y angustia. Pero a mí la Biblia me enseña que la bendición de Dios no trae eso. O sea, vamos a tener que empezar algo de el amor, es matar el ego, matar el yo.
las cosas que nos lastiman y nos impiden ser inundados por el amor de Dios es el ego y el yo. Y en tiempo de abundancia, sí corre rápido este Señor. Porque es tiempo de desechar todo lo que nos cause tribulación, porque en este tiempo es tiempo de contrición y arrepentimiento. A lo mejor tengas que replantear en medio de esta crisis. Si tu sueño era muy elevado, bájalo hasta donde no haya tribulación, hasta donde no haya angustia, hasta donde tú puedas pagar, hasta donde tú puedas vivir. ¿Qué van a decir de mí? Bueno, ¿qué importa qué van a decir ellos? Lo que importa es lo que Dios va a decir. Porque en ese arrepentimiento está la bendición. Replantear el medio de la crisis. Si lo que empezamos lo pusimos tan alto y en tan grande proyecto que para poder cumplirlo nos haremos necios y maltrataremos e heriremos a las demás personas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la angustia tú no quieres perder lo que llamaste bendición y ahora estás peleando con todas las uñas, y muchas veces podemos llamar a esto fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos metimos en una vaca loca que no podemos torear, que no podemos soportar, no nos deja dormir, no nos deja comer, ya tenemos úlceras, ojos se han reventado, oídos también. Estamos enfermos por la presión de la visión o el trabajo o el proyecto que teníamos en tiempo de abundancia. Entonces nos encontramos en este momento que tenemos dos cosas que poder hacer. Que para poder cumplirlo nos hagamos necios delante de Dios y de los hombres, saliéndonos de la corrección de Dios, maltratando e hiriendo a las personas para empujarlas en nuestra visión. Porque se puede abusar de la gente que se tiene, tratando de que nos empujen y nos lleven, confiándole y haciéndoles creer que confíen en lo que estoy haciendo, cuando es Dios trayendo corrección para mi vida. O muchas veces maltratando y pasando por encima de personas en lo económico o en lo emocional, para seguir manteniendo aquello que me atribula día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Lo estoy viendo caer y todavía me aferro con mi... No quiero perder el esfuerzo de muchos años. Y dice esto: será más grande, por empujarlos a nuestra visión, será más grande nuestra pasión y terquedad disfrazada de esfuérzate y sé valiente, olvidándonos de la compasión y misericordia de nuestro prójimo. Mira, es válido si tú te estás defendiendo con todo, con las uñas, con los pelos, con los gritos, con todo lo que tú quieras, pero que la compasión no sea tan baja y la pasión tuya por salvar lo que estás perdiendo sea tan alta que ya tú te olvidaste de ser compasivo y misericordioso con el prójimo, porque te estás moviendo fuera del amor de Dios. El amor de Dios que inunda el corazón de un hijo le hace compartir en su necesidad de su plato de lentejas la mitad para el que no tiene, sus 2 abrigos, uno para el que no tiene. Si alguien pierde su casa, él trata por todos los medios de hospedar, de arreglar, porque está movido en la compasión por el amor de Dios. A aquel que está en ese, si se está defendiendo con todo para mantener su visión, créame que Dios le va a ayudar, porque usted está movido en su fe, que está enraizada en el amor por su prójimo, por el semejante. Dios está en ese asunto. Pero donde usted solamente tiene la pasión por lo que está haciendo y no perderlo, y usted no tiene compasión ni misericordia para las personas, usted está errado, sea quien sea. Y créame que el hacha de Dios
va a ir contra su yo y contra su ego. Y usted en público va a ser avergonzado por Dios. No porque no tenga fe, sino porque su fe no se enraizó en el amor de Dios. ¿En qué momento la perdió? No lo sé. Lo único que sé es que si usted es movido a compasión y a misericordia, es porque su amor está lleno, su corazón está lleno del amor de Dios, que piensa primero en la compasión y la misericordia que en la pasión por su visión, por su proyecto, por su empresa, por su trabajo. Usted está pensando en los demás. ¿Sabe qué hace Dios? Suelta la mano en medio de la crisis para que usted sea exaltado en medio de los demás, porque usted está haciendo lo que los demás no hacen. Me falta terminar, pero escriban, porque después oramos y entran todos juntos si tienen alguna pregunta. Si no, pues parece que el Espíritu Santo fue plenamente libre hoy. Hasta nuestra oración debe cambiar. Pedir menos para el hombre exterior y más para el hombre interior, el cual, regenerado por el Espíritu, no busca pasión sino compasión por los demás. Este último avivamiento, Dios usará esta crisis mundial y los años que demore para traer de vuelta a su iglesia al centro del corazón de Dios. El amor por su prójimo, el amor por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso es la vocación de la iglesia. Ella sola, en el amor al prójimo, te va a traer tus visiones, tus proyectos, y va a llenar a una iglesia en donde el vínculo del amor va a ser lo que la va a unir, la que la va a hacer prevalecer. Habrán muchas que tendrán que cerrar sus puertas, sus grandes edificios tendrán que venderlos, porque no tendrán con qué asumir las deudas, pero habrán otros que estuvieron ahí tapados, en donde todo lo que tenían lo invertían para compartirlo con ellos mismos. Ellos serán los propietarios de lo que otros atesoraron. Caerán todos los proyectos donde sea más la pasión por la obra que por el fundamento de esta, que fue, es y será el amor, que es el vínculo de la unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿Te desafían las circunstancias a que pares, o tendrá que pararte Dios y avergonzarte por haber sido necio y sordo? En este tiempo de crisis podrás garantizar un lugar en la historia de los hijos de fe por lo que haces con amor por el prójimo en tiempo de necesidad. O verás como todo delante de tus ojos se irá cayendo. Pero si cambias tu pasión por compasión, los mismos dones y talentos con los que empezaste tu visión o proyectos, Dios los engrandecerá, los multiplicará, y en tiempo sobrenatural y de la mano de Dios los alcanzarás. No es lo que pierdas materialmente hoy, es lo que Dios te dará por ser movido en compasión y misericordia, y esto será siempre mayor que tu visión y tus proyectos hoy. Bueno, mi hermano, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Parece ser que el Espíritu Santo ha sido bastante claro con el tema, porque no hay preguntas. Quiere decir que el Señor hizo una obra poderosa en esta noche. Padre, te damos gracias sobre gracia. ¿Cuánto nos hace falta, Señor, conocer? ¿Cuánto tú nos amaste? Que te introdujiste en el mundo, te preparaste un cuerpo antes de que cualquier cosa fuera formada, incluiste en ese sacrificio mi nombre y el de los que me escuchan, dejaste tu trono y toda tu majestad para venir, y en un cuerpo como el mío y el tuyo,
te fue puesto el pecado tuyo y el pecado mío. Lo que te codicia y lo que te hace caer fue puesto dentro de él. Y el pecado que lo codiciaba perdió. Y la tentación perdió. Porque él les ganó. Él triunfó sobre el pecado porque no pecó. Pagó en su cuerpo el castigo que tú y yo deberíamos de tener a causa de nuestro pecado y de nuestros errores, para que nosotros en este tiempo, conociendo cómo nos amó Dios, podamos vivir en paz, confiados de que si Él hizo eso por nosotros cuando ni habíamos nacido, ahora que ya nacimos de nuevo, que no solamente le conocemos, sino que le alabamos, lo adoramos, podamos entender el amor con que Dios nos amó y saber que no nos va a dejar en este tiempo, que de su mano no vamos a caer jamás, que no sabemos lo que Dios está haciendo ahora mismo, que posiblemente mañana no miremos el resultado, pero una cosa estoy seguro: Dios me ama. Si Él murió por mí, venció mi pecado, se dejó maltratar, flagelar, se dejó que su cuerpo, su piel fuera rasgada por el látigo, por el azote, dejarse clavar en la cruz como un criminal, y se sepultó con el pecado para que el pecado no tuviera dominio, y resucitó en victoria para que tú y yo pudiéramos disfrutar de ella. ¿Cuánto más hoy, conociendo cómo nos amó Dios? No podemos pensar y estar seguros y meditar que nuestra fe tiene que estar basada en que Él nos amó de esa manera, para que en este tiempo caminemos seguros que la fidelidad de Dios se va a cumplir. Esa es una fe victoriosa. Una fe que en momentos de angustia se para delante del problema y le dice: yo no sé lo que vas a hacer, pero una cosa sí yo sé: Dios me ama tanto que estoy loco por ver lo que Dios va a hacer, porque Dios se enloqueció conmigo, me amó de tal manera que vino a morir por mí. Esa es una fe que sí da resultados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús y Espíritu Santo, gracias por tu ministración. Amén y amén.